estudio no pretendió presentar una propuesta específica sobre una reforma a un sistema pensional, ¿sí? o en general la integración, sino el estudio lo que es advierte los espacios y las lagunas y las zonas grises que deberían considerarse al momento de construir una política pública, ¿sí? Yo lo mencioné, y es que eso supone un gran acuerdo de esta sociedad colombiana, que a veces tiene dificultades en llegar a acuerdos, como lo hemos evidenciado todos, ¿sí?, en pro de un ideal de lo que debe ser la protección. El otro tema que creo que quisiera, que seguramente lo va a mencionar ya en la parte final, es que un sistema integral de protección a la vejez no es para las personas mayores. Realmente, el propósito es consolidar y dar certeza a los jóvenes que hoy tienen una gran incertidumbre sobre el futuro, ¿sí? Probablemente ustedes, cuando preguntan a los jóvenes si creen que van a estar protegidos, si van a tener una pensión, no creen en los sistemas, ¿sí? Yo creo que el país tiene que adoptar un sistema que le garantice el futuro a la gente. En últimas, un sistema integral de protección a la vejez tiene ese propósito. Y otra cosa muy importante es dejar de pensar que la dimensión de un sistema integral de protección a la vejez es la seguridad económica. No, se requiere todas las dimensiones del individuo, porque las personas mayores tienen derecho a una vida plena y digna, ¿sí? En Colombia se suceden una serie de hechos que están referenciados en algunas partes del estudio, ¿sí? Por ejemplo, del maltrato a las personas mayores, de despojo a los mayores, más mayores. Y eso no se trata de personas ajenas, son muchas veces los miembros de su propia familia. Tenemos que reconstruir esta sociedad. Y esta sociedad, ese proceso de reconstrucción, no se produce a partir de leyes. Yo creo que se produce a partir de un proceso de un cambio en la percepción, no solo de las personas mayores, sino de la sociedad misma, que demanda más largo aliento. La otra cosa, un elemento importante en ese trabajo, creo, es decir, mire, partamos de lo que existe. Cuando se estaba terminando el estudio, o cuando se había terminado el estudio, sale la reforma laboral, que fue una reforma que se venía anunciando desde hacía más de 15 años, ¿sí? Y que ha generado una gran expectativa y una gran incertidumbre a la gente. En alguna ocasión, en un evento, antes de viajar, de estar en la comisión de director de CIES, en una universidad en el Tolima, le preguntaba a las personas que eran jóvenes que asistían que quiénes iban a pensionar y ninguno creía. Y después les hice una pregunta que quiénes contribuían y ninguno contribuía. Entonces, ¿a qué quiero llevar? La seguridad social se funda en la certeza, en la credibilidad. Parte de esa propuesta de un sistema integral de protección de la vejez tiene ese propósito: darle a las generaciones jóvenes de hoy la certeza de que su futuro esté asegurado y que el país avance hacia un ideario de protección y de bienestar. El otro tema es que, si bien tenemos un marco regulatorio amplio, ¿sí?, se encuentra uno en el día a día, en las regulaciones, grandes obstáculos. Hoy en día, por ejemplo, hay una diferencia muy importante. Una persona que llega a un hombre a los 32 años o en el sector privado, hay una causal determinación del contrato que es justificada, ¿sí? Resulta que en el sector público la edad de retiro es 70 años. Ahorita hablaba con un geriatra que decía, en la etapa más productiva de la población, ¿sí? Sin embargo, hay cantidades de personas mayores que tienen que seguir trabajando para poder sostenerse, que tienen que trabajar hasta el día anterior a morirse, porque si no, no tienen que vivir. Todas estas cosas suponen grandes retos para el país, desde compromisos fiscales, ¿sí?, y que el país tenga conciencia hacia dónde ir. Pero eso demanda que haya un acuerdo en la sociedad. Yo no creo que nadie se oponga, ¿sí?, en este país a que se quiera tener un futuro mejor y una mejor condición de la población mayor. Pero el cómo es importante. Nosotros en el estudio no decimos el cómo, sino señalamos qué puntos deberían considerarse y tener en cuenta los que hacen la política pública para llegar a ese objetivo.
desde el punto de vista de género, digamos, el estudio abarca, digamos, distribuye mujeres y hombres. ¿Cómo es esa? Sí, el estudio presenta, como digo, dos partes. Una primera que es como un diagnóstico de qué estamos, ¿sí? Y otra ya como una propuesta o cuáles son los elementos a considerar y las recomendaciones. Entonces, evidentemente se mira el tema porque es ineludible, ¿sí? Es ineludible, primero, en Colombia creo que son cerca de 4 millones de cuidadores informales, que son mujeres, que no se les reconoce salario, que no tienen derecho a pensión, ¿sí? Y esas son realidades que hay que transformar y que tienen que ver con el mercado de trabajo, con la participación de la mujer en el mercado de trabajo, que la mujer no esté en condiciones de impunidad. Muy probablemente, no sé si tu pregunta se dirija, que si se evalúa el tema, por ejemplo, de la edad diferencial de pensiones entre hombres y mujeres, etc. ¿Sí? Sí se hacen referencia y se miden algunos de los alcances que se está dando. La reforma pensional recientemente adoptada está por implementarse, ¿sí? Pero lo que queremos destacar es que eso no es suficiente. Eso no es lo único. ¿Sí? Usted puede tener un subsidio y tener que vivir bajo un puente, no es una condición digna para una persona. ¿Sí? O el no tener acceso a la cultura, a la recreación, el no tener la posibilidad de movilizarse o de educación. Son elementos que son los elementos que uno diría deberían integrar un sistema de protección de las mujeres.